Sabemos que así como estamos en este mismo sentir, en el sentir de nuestro Señor Jesucristo, vamos a pasar al saludo, y sabemos que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas, y Dios nos ha dado esta grande y preciosa salvación porque Él sabe que nosotros en nuestra condición estábamos perdidos, por eso Él nos rescató y nos dio vida eterna. Amén. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Ahora le vamos a dar nuevamente gracias a Dios porque Él es más que bueno. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por ser tan bueno y generoso con cada uno de nosotros. Gracias por tener misericordia en nuestras vidas, por nuestras familias, por darnos la oportunidad de presentarnos delante de tu presencia para adorarte, Señor. Porque sabemos, Padre, que aún no mereciendo absolutamente nada, tú dejaste tu trono y viniste a este mundo para dar tu vida, para que ahora nosotros tengamos vida eterna, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pido y ruego por todos aquellos que vienen en camino, Señor, que tú los traigas con bien como lo has hecho con nosotros. Así también tú los guardes y los protejas cada día de todo peligro y de todo mal. En Cristo Jesús te pedimos que nos des, Señor, esa guianza que cada día nos das con tu Santo Espíritu, y que nos des el conocimiento y el discernimiento para entender cada día más de tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias hoy y siempre, y en Él te pedimos, Padre, que nos des, Señor, de tu bendición, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y toda la iglesia dice, amén. 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 Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por las alabanzas, por un nuevo día, por la vida que Él nos concede, ¿verdad? En esta mañana le damos a todos y cada uno la bienvenida, recordando lo que nos enseña las Escrituras en Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria. Así debemos reunirnos los unos a los otros, ¿verdad? Reunirnos y recibirnos. También nos recuerda la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que como hijos benditos con toda bendición, benditos de Dios en Cristo Jesús, le damos a todos y cada uno la bienvenida. De igual manera, aunque sea en diferido, pues también le damos la bienvenida a todos aquellos que nos siguen en el canal de YouTube. Ahí va poco a poco creciendo, ¿verdad?, la cantidad de suscriptores, y vemos que hay más personas viendo, ¿verdad?, los videos, y le damos gracias a Dios por eso. Rogamos que todo lo que usted ve en este canal de YouTube sea para su crecimiento espiritual, para su desarrollo personal también.
y en su relación con Dios sobre todas las cosas. Bueno, algunos anuncios que yo quisiera compartir con ustedes. En primer lugar, recordarles acerca del evangelismo. Estemos orando por el evangelismo, ¿verdad? Debe ser incesante esa labor. A veces es necesario solamente compartir con nuestros compañeros de trabajo o con nuestros familiares, pues las experiencias que nosotros llevamos en nuestra vida de fe. Muchas personas en realidad lo que tienen es un completo desconocimiento de qué es la vida de fe, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros con la Escritura pues le podamos dar testimonio a ellos, ¿verdad? En este sentido les pido que sigamos orando por todo esto, oremos por nuestro hermano Froilán y los hermanos que están involucrados en el evangelismo para que todo esto pues logre seguir caminando conforme a la voluntad y al propósito de Dios, ¿verdad? También les quería recordar acerca de la Iglesia Pregunta, ¿verdad? Una sección que comenzamos con el fin de poder tomar cuidado de algunas inquietudes doctrinales que surgen en las interacciones que ustedes tienen. Pueden ser interacciones que ustedes tienen pues con los medios de comunicación, con la internet, con la radio, alguna canción, alguna película, y se dice algo que tal vez a usted lo inquieta, ¿verdad? Entonces es importante que usted traiga esa inquietud y podamos nosotros a la luz de la Escritura poder ver si realmente tiene eso veracidad o no y si es aplicable en mi vida. Les pido que si hay alguna inquietud doctrinal que usted siente que le está haciendo debilitarse en su vida de fe, no espere más tiempo, ¿verdad? Llámeme por favor y con mucho gusto pues tomaremos cuidado de eso para que todos puedan tener realmente un sano fundamento en la doctrina, ¿verdad? En la palabra de Dios, eso es la importancia que Pablo le da, la importancia a la doctrina, a la enseñanza. Entendemos también de antemano que si usted nos permite grabarlo a usted haciendo esa pregunta, usted nos permite publicar su imagen en el canal de YouTube, ¿verdad? Entendemos un consentimiento, ¿verdad? Así que le damos gracias a todos los que participan. Cada tercer domingo del mes, ¿verdad? Lo vamos a tener este próximo mes con el favor de Dios, el tercer domingo, 6, 13, 20, el tercer domingo es el domingo de resurrección. Lo vamos a tener el segundo domingo, que es el 13. La Iglesia Pregunta, el 13 lo vamos a tener. También los cultos de oración se están desarrollando aquí a las 6 de la tarde, por favor asista. La idea es que puedan tener una reflexión bíblica, ¿verdad?, en la cual los hermanos comiencen a desarrollar y a cultivar más profundamente el don de la predicación y la enseñanza, y luego, por supuesto, dedicarse a la oración, ¿verdad? Es importante, siempre hay cosas por qué orar. Pablo decía en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, ¿verdad? Así que esta invitación es para todos los que tengan ese deseo en su corazón de participar. Como les decía, ¿verdad? Abril 20 se va a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo una vez más, ¿verdad? Entonces, les quería pedir a todos los hermanos que nos ayudaran para que nos pudiéramos organizar y tener una coinonía, ¿verdad? Una coinonía es una comunión entre hermanos ese día. Quiere decir compartir algo, que nos podamos organizar, tener el culto, hablar de la resurrección del Señor y luego tener un tiempo que podamos todos compartir juntos aquí en la iglesia. Así que les voy a rogar a todos los hermanos y hermanas que nos organizan siempre, que podamos, ¿verdad?, comenzar desde el día de hoy a ver y delegar algunas responsabilidades en los diáconos también, que nos puedan ayudar, y mi persona también, que podamos tratar de preparar algo para ese día, ¿verdad?, y que lo podamos celebrar como iglesia, ¿verdad? Esto es importante siempre, pues con mucho gozo, como una gran celebración. La pregunta que el ángel le hizo a las mujeres está ahí, dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. La razón de la iglesia y la razón de la predicación es precisamente ayudar a las personas a que no busquen al que vive entre los muertos, sino que lo puedan buscar donde está en su trono, en la gloria, revelado en verdad en su palabra, y con la ayuda del Espíritu Santo puedan crecer en una relación personal con Cristo Jesús, ¿verdad? Hay tantas instancias en la vida en las que nosotros podemos ver la necesidad de tener ese fundamento sólido, ¿verdad? Estar soportado en la roca, porque cuando los malos tiempos vienen, a pesar de las dificultades, ¿verdad?, hay una fortaleza que va más allá de la nuestra, una fortaleza que recibimos de Dios para seguir adelante, para confiar en sus promesas, para confiar en su palabra. Así que como iglesia nosotros celebramos la vida,
celebramos la resurrección y ese día quisiera que todos como iglesia nos reuniéramos y pudiéramos hacer algo, ¿verdad? Para la gloria de Dios. A continuación también quisiera invitarle a todos los diáconos a que pudieran tener después del servicio una reunión conmigo rápidamente. Necesitamos reasignar algunas actividades y es importante que todos participemos, ¿verdad? Entendiendo, por ejemplo, nuestro hermano Edgar tiene muchas obligaciones con los niños, pero vamos a tratar de que todos los demás trabajemos también en otras direcciones, ¿verdad? Incluso tratar usted está trabajando con el hermano Edgar, ¿verdad? En las clases también, ok. Eso es importante. Pero vamos a tratar de organizar algunas cosas que tienen que tener más cuidado dentro del ministerio. Es importante que las saquemos adelante. Una última cosa, antes de que se me olvide, porque tengo una memoria, yo tengo memoria como de que tengo 100 años, ahora se me olvidan las cosas, no es bueno, pero yo estuve revisando el video de la predicación el domingo pasado y quisiera hacer 2 aclaraciones. Hermano Rafael, lo oí 4 veces el video en esa parte, en esa sección, y nunca dije que fueron decapitados por Cristo, fueron decapitados por no creer en el anticristo. Y me gustaría que usted lo revisara para hacer la aclaración, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Porque no hice eso. Pero sí también quisiera aclarar en la inquietud de nuestro hermano Luis. Fui a ver los 3 pasajes, Mateo 16, Lucas 9 y Marcos 9, que hablan de la transfiguración, y ciertamente Pedro primero menciona a Jesús antes que a los otros. Así que el error estaría en Pedro, porque la misma Biblia lo dice, porque no sabía lo que hablaba, era poner en el mismo lugar a Elías y a Moisés junto con Cristo. Eso no lo aceptó el Padre, pues, y el Padre respondió desde el cielo, este es mi Hijo amado, a él oíd, ¿verdad? Pero ciertamente, pues, claro está que no era como yo lo estaba referenciando, que se decía primero a los otros y último a Jesús. No, se dice primero a Jesús, ciertamente, y luego a los otros 2 en los 3 pasajes, revisando la sincronía del Nuevo Testamento. Pero sí, el error entonces está en Pedro en poder ser los equivalentes a Jesús con Elías y Moisés. Ese es el error, evidentemente. Así que gracias por esa aclaración. Había otra cosa que yo dije. Cuando estaba hablando acerca de la dedicación del templo, yo dije, el Señor oró y no fue el Señor Jesús. Perdón, David oró y no fue David, fue Salomón el que oró por la dedicación del templo. David no construyó el templo. David no pudo porque Dios no se lo permitió, sino que fue su hijo Salomón. En 2 de Crónicas 2:7, si no me equivoco, en adelante, el mismo pasaje donde dice, si mi pueblo se humillare delante del que estoy, se humillare delante de mí. Entonces, en esa dedicación, Salomón dice estas palabras: cuando tu pueblo venga a implorarte ayuda, a implorarte perdón por el pecado, y dice así brevemente el versículo, porque no hay hombre que no peque. Y a esto quería hacer énfasis, pero no fue David el que oró dedicando el templo, fue Salomón su hijo. Así que quería hacer una aclaración en esos errores. La verdad es que es mucha información y a veces pues tengo que tener cuidado cómo la manejo y cómo la suministro, pero quería hacer esas 3 correcciones. Así que los diáconos conmigo, por favor, y los ujieres también, ahí dice ujieres también, por favor, quiero tener una reunión con todos que nos podamos coordinar en los asuntos que tienen que ver con el ministerio. Así que después del servicio, brevemente, por favor, tengamos esa reunión. A continuación, yo le voy a pedir a mi hermano Edgar Almonte que trae la lectura bíblica y se encuentra en Proverbios 6, versículo 1 hasta el 35. Amén. Hermano Edgar, el tiempo es suyo. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Sí, bienvenido todo. La lectura bíblica de hoy se encuentra en Proverbios 6. Por eso lo leemos antifonal. Yo empiezo, ustedes continúan y terminamos juntos el último versículo. Por eso el versículo bíblico se encuentra en Proverbios capítulo 6. Cuando lo encuentre, que se pongan de pies y digan amén.
La palabra de Dios, sana, bendita y santificada por Él, se lee en tal manera. Hijo mío, si salieres fiador con tu amigo, si has empeñado tu palabra a tu extraño, Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en las manos de tu prójimo. Ven y humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Acércate como gacela, escápate como gacela de la mano del cazador, y como el ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Lo cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzaron por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como el caminante, y tu pobreza como el hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 amohina su alma. Los ojos altivos, las lenguas mentirosas, las manos derramadas de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, oh hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Hártalo siempre en tu corazón, lázaro en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de vida es resplendoroso y que instruye. Guarden de la mala mujer. No codicia su hermosura en tu corazón, y te prenda con sus ojos. A causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno, si que sus vestiduras arden? Arderá el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que llega a la mujer de su prójimo, no quedará puño ninguno que las tocaré. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo su hacer de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Hurtido y vergüenzada llegará, y su afrente nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Todo junto, no aceptará ningún rescate, ni quedará perdón, aunque multipliques los dones. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por todo que tú enseñas con la ayuda del Espíritu Santo. Sabemos que tu gracia sí nos quitó nuestro pecado, Señor, y lo limpiaste en la sangre de Jesucristo. Por eso te damos gracias, Señor, en cada día que te más aprendiendo de tu palabra y creciendo espiritualmente. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, pidiendo todo en el santo bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. 1, 2, 3. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Dios le bendiga. Bueno, a continuación, ya se me adelantaron, miren, sé que quieren ir a la clase. Bueno, los niños pueden pasar con sus maestros de escuela dominical, que Dios los bendiga y levante de ustedes una generación
que resplandezca para la gloria de Dios, ¿verdad? Gracias a sus maestros por la obra de amor que hacen, la dedicación con la que cuidan de ustedes, y todo en esto se glorifica el Señor. Y bueno, nosotros que nos quedamos aquí, hoy vamos a entrar ya al Apocalipsis 21, al capítulo 21, imagínense, ya estamos por terminar. Miren, una cosita, antes de que continúen, a alguien se le cayó un arete y lo pusieron aquí. Así que si a alguno se le perdió un arete, por favor, eso no lo traje yo. Allí estaba cuando vine. Amados hermanos, ya en Apocalipsis 21 vemos que cuando se han ejecutado y efectuado los juicios, se hace mención de aquello que había también predicado el profeta Isaías, hablando de que iban a haber una nueva creación, cielo nuevo y tierra nueva. Y vamos a ver aquí en qué sentido está hablando, qué es lo que afecta a esta promesa y qué es lo que no afecta a esta promesa para que lo podamos entender en la plenitud de la Escritura. Vamos a ver entonces en Apocalipsis 21, los versículos 1 hasta el 8. La palabra de Dios bendita y santificada por Él dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, grandemente, Señor, estamos agradecidos por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por concedernos la vida y este espacio y este tiempo en el que podemos ser edificados. Gracias por guardar tu palabra a través de los siglos de todos los ataques de sus enemigos y preservarla hasta hoy para que por ella y en ella seamos alimentados, Señor. Que como está prometido, tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe y el que nos guíe a toda verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella nadie puede glorificar tu nombre. Te damos gracias, te damos honra y gloria. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, nosotros vamos a ver entonces en el contexto de esta nueva creación, que no es la totalidad de la creación la que va a ser afectada, sino aquella parte que fue contaminada y destruida por la maldad de los hombres, o en otro aspecto, por el pecado que fue introducido por Satanás, ¿verdad? En este sentido, nosotros podemos ver en la misma Escritura la revelación de que esto va a suceder. En primer lugar, vamos a ver nosotros lo que nos dice la Escritura acerca de un cielo nuevo y tierra nueva. Este pasaje, para que lo puedan tener relacionado, también aparece en Isaías 65, 17, Isaías 66, 22 y Primera de Pedro 3, 13. Lo repito, aparece también esta promesa de la tierra nueva y el cielo nuevo y la tierra nueva en Isaías 65, 17, Isaías 66, 22 y Segunda de Pedro, 3, 13.
Nosotros vamos a ver entonces lo que nos dice la Escritura en el pasaje. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Está haciendo referencia a algo que ha sido renovado, es nuevo. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Cuando escuchamos nosotros, especialmente en el testimonio del apóstol Pablo, dice, conozco un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, que fue traspasado hasta el tercer cielo. Hasta el tercer cielo. Y ahí vio cosas que no le son dadas, de las cuales no le he dado hablar, ¿verdad? Después logra hablar de su experiencia personal, y para que la revelación de todas estas cosas no me ensoberbeciese, me fue dado un aguijón en la carne, el cual, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, el cual me abofetea de día y de noche, dice. ¿Para qué? Para mantenerlo humilde, ¿verdad? Para que reconozca su propia debilidad, para que reconozca sus propias limitaciones. Entonces, pero Pablo hizo referencia a que fue traspasado desde aquí al tercer cielo. ¿Qué significa? Que hay 3 cielos, 3 niveles de cielo. Y el primer cielo que nosotros conocemos es el que está relacionado con la tierra, ¿no? El cielo, ¿no? Lo que nosotros llamamos cielo. ¿Qué es lo que nosotros llamamos cielo en realidad? La atmósfera. La atmósfera es la que llamamos cielo. Oh, el cielo está claro, o el cielo está nublado. El cielo está. Entonces está hablando que el primer cielo, ¿por qué el primer cielo? Porque es donde ha interactuado el hombre con la maldad. También ha interactuado con Dios por la misericordia del Señor. Pero evidentemente todo esto que nosotros vemos está contaminado delante de Dios. Si nosotros entendemos verdaderamente la santidad de Dios, nada de lo que hay en la tierra se corresponde a su santidad. Nada. Por esto es que cuando se fue encontrado el orgullo, la soberbia en Satanás de querer ser igual a Dios, ¿qué fue lo que hizo Dios? Lo expulsó del cielo, a él y aún dice 1/3 de los ángeles. La tercera parte, dice, de las estrellas, cuando hace simbólicamente la aclaración, fueron lanzadas a la tierra. Evidentemente nosotros sabemos, si el sol, que es una estrella, es 100 millones de veces más grande que la tierra, ¿qué hubiera pasado si 1/3 de las estrellas del cielo cayeran a la tierra? No hubiera quedado nada. O sea, no está hablando literalmente de estrellas, está hablando de ángeles caídos, ángeles que cayeron de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. ¿Por qué razón? Porque igual que Satanás se ensoberbecieron contra Dios, se rebelaron contra Dios. Y esto purificó nuevamente el cielo. Dios quitó todo lo que se había encontrado que no era bueno. Pero al venir a la tierra, ¿qué pasó con eso? ¿Qué hizo la serpiente? Contaminó la creación. La creación en su sentido original, en el jardín por lo menos, se mantenía pura, estaba en un estado de inocencia. Dice la palabra de Dios que Adán y Eva estaban desnudos y no sentían la necesidad ni de vestirse ni de cubrirse, no entendían ninguna malicia. Pero cuando la serpiente intervino y ellos comieron del fruto del conocimiento del bien y el mal, entonces ahora sus ojos fueron abiertos y ahora las cosas comenzaron a verse de otra manera. No de la manera pura, sino que ahora de la manera corrupta en la que las cosas se ven, ¿verdad? Todos nosotros, si somos honestos, en algún momento cuando hay una situación, la mayoría, pues, no voy a decir que todos, algunos tendrán autocontrol, ¿verdad? O autodisciplina, no sé cómo llamarle, pero lo primero que se nos viene a la cabeza es que algo malo pasó, ¿sí o no? Porque no sabemos, no tenemos control, conocimiento de la situación. Entonces cuando se nos dice, no aparece fulanito de tal, ay Dios mío, ya le pasó algo. Porque como no vemos, no podemos ver como Dios ve, no sabemos si está bien, no sabemos si realmente está mal, pero lo primero que nosotros asumimos es que algo malo pasó. Y esto es en todos los aspectos, si somos honestos, nuestra propia debilidad, nuestra propia naturaleza actúa de esta manera. Entonces, todo esto fue contaminando, ¿qué cosa? El primer cielo y la primera tierra, que es esta en la que nosotros vivimos. Por eso se los he dicho, cuando usted lee las epístolas del apóstol Pedro, a pesar de que él muy humildemente reconoce, dice, hay cosas que Dios ha revelado a nuestro hermano Pablo que son difíciles de explicar, difíciles de entender. Él era un hombre mucho,
como les digo, mucho más limitado en conocimiento respecto a todas las cosas de Dios, la teología, no solo por la revelación de Dios, sino porque en sus orígenes él era solo un pescador. No era un erudito, no era alguien que vivía estudiando la Biblia para saber de ella. Es simplemente que lo que vino al conocimiento de Pedro fue por revelación de Dios. Y Pedro dice en sus epístolas, dice, cuando veamos que todos los elementos ardiendo por fuego serán consumidos. Es uno de los pasajes más aterrorizantes de la Escritura. Entonces, todo lo que nosotros vemos, no sé si ustedes lamentablemente pudieron ver las imágenes del terremoto en Bangkok esta semana, hace 2 días, perdón, un terremoto de 7.7. Los hombres afanados en construir edificios altísimos estaban en plena construcción de un rascacielos y se cayó todito, porque lo botó el terremoto. Cuando el edificio solo está estructuralmente y el concreto todavía no ha madurado, no es madurar la palabra, no ha curado, gracias. Cuando no ha curado el tiempo suficiente, está débil. Entonces el concreto sin curar y el peso de ese edificio se vino todo abajo, hay un montón de muertos, hay gente que estaba trabajando, encontró la muerte, ¿verdad? Pero es el afán de los hombres de construir más alto, más grande, más, y aquello que no tiene límite. Y Dios de repente deja que la naturaleza se sacuda un poquito y comienzan a ver semejantes tragedias. Todo eso, dice la Escritura, que va a ser quitado. Aquí lo dice, miren, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. O sea, ¿qué significa cuando dice pasaron? Van a dejar de ser todo lo que nosotros conocemos. Van a dejar de existir. Aquí en América, usted, uno de los íconos más grandes, la Estatua de la Libertad, ¿verdad? Por todo lo que envuelve cultural e históricamente, sea bueno o malo. Sin embargo, todos esos monumentos que son el orgullo de los pueblos van a ser destruidos. Porque fueron creados ¿cómo? Con la mano del hombre. Y para Dios eso es pecado. Pecado es. Nosotros no sabemos los pormenores. La gente cuando va a Italia de visita, de turista, dice, wow, el Coliseo romano, qué obra tan grandiosa. ¿Y qué es lo que se hacía allá adentro? Se ejecutaban cristianos, ¿verdad? Hoy el mundo lo adora y lo ve. En realidad si hablamos en arquitectura, tiene su estética y tiene su funcionalidad, tiene su razón de ser porque está en ruinas como está, técnicamente hablando. Pero delante de Dios eso no es nada y va a ser destruido, va a ser quitado, va a ser borrado. Toda la obra de los hombres. Nosotros vemos las autopistas aquí en Estados Unidos tan grandes, los puentes. Me acuerdo cuando conducía en Maryland, en la 495, lo que le llaman el Express Beltway. Mano, uno subía en una rampa así en curva para doblar, para ir para Washington, y una curva y uno iba como en el 4º piso porque detrás pasaban otras 3 autopistas, pasaban por debajo. Y daba miedo, ¿verdad? A mí me daba miedo, ¿verdad? No soy muy... Es raro porque en avión no me da miedo la altura, pero en el carro sí me daba miedo. Tal vez por lo que yo iba manejando, ¿verdad? En el avión va otro manejando, al menos no tengo idea de lo que está pasando. Pero todas esas obras van a ser destruidas. Los grandes edificios, las grandes ciudades construidas, las ruinas que hoy incluso las tratan de preservar, las pirámides que dicen que son indestructibles, todo eso lo va a borrar Dios. Porque sabemos de dónde surgieron las pirámides, ¿no? De la esclavitud de muchos. ¿Cuántos hombres habrán muerto construyendo esas pirámides? ¿Verdad? Y todo el afán de la gloria humana. Dice aquí que todo eso va a pasar. Dice, y el mar ya no existía más. El mar ya no existía más. Fíjese bien lo que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El mar ya no existía más. Ahí hay un misterio, quizás está hablando de las multitudes. Las multitudes ya no van a ser lo que son hoy, porque a veces el mar en el simbolismo representa eso, multitudes, ¿verdad? Pero si lo escogemos en el sentido literal, que diga el mar ya no va a existir más, ¿qué va a pasar con la abundancia de las aguas? ¿Verdad? Las extensiones de las aguas que nosotros vemos, ¿qué va a pasar con eso? No lo sé. Pero dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice después Juan, y yo Juan
vi la santa ciudad. Y para que nadie diga que es otra santa ciudad, dice la nueva Jerusalén. Para Dios, ¿cuál es la ciudad santa? Jerusalén. Pero miren una cosa, y entendámoslo en todo en el contexto, no solamente histórico, pero también cultural. ¿Quién es Juan? Juan el apóstol, ¿qué? Judío. Y los judíos esperan esta promesa de restauración de Israel. Fíjense bien, que aún Jerusalén, la que nosotros vemos, la que tiene en este fundamento, era lo que construyó David. El otro lo que construyó Salomón, el otro lo que construyó todo, y este edificio es musulmán, y este edificio es ortodoxo, y es una sola mezcla, porque todos quieren estar ahí donde Dios dijo que era su ciudad. Pero ahora dice que va a haber una nueva Jerusalén. Quiere decir que la que está hoy, Dios, no los hombres, Dios la va a quitar con toda la tierra vieja y va a traer Él una nueva, de la cual vamos a estudiar a continuación, ¿verdad? Porque el resto del pasaje del capítulo 21 habla de la nueva Jerusalén y cómo está descrita, ¿verdad? Pero aquí dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Qué pasaba? Descender del cielo, o sea que no es construida por mano humana, mano de hombre. Dice, descender del cielo, de Dios. ¿De dónde viene entonces? De Dios. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido, ¿verdad? Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Quiere decir que se ve preciosa la ciudad, se ve linda, se ve como que se arregló para Dios. Así la descripción que está haciendo Juan. Ahora, esta referencia acerca de Jerusalén, o en este caso Israel en su extensión, como la esposa de Dios, no es extraña. Si usted tiene relación con el pasaje de Isaías 54, Isaías 54 dice que Israel es su esposa, Jerusalén es su amada, ¿verdad? Todas estas referencias están desde el profeta Isaías, 700 años antes de la revelación de Jesucristo. Entonces vemos que dice la referencia de toda la tierra que va a ser nueva, que la tierra que hoy vemos y conocemos va a pasar. ¿Qué significa que la tierra que hoy conocemos va a dejar de existir? ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿O qué nos debería decir? Va a haber un cambio y que todo lo que hoy se está haciendo es solamente temporal. Número uno es vanidad, y los hombres cuando trabajamos en eso es un afán. Porque el afán, el afán no produce nada. El afán es un trabajo que tú lo haces por mucho y al final no te resulta en nada. El afán de los hombres, el afán del poder, el afán de la gloria. Hoy vemos y decimos, no, pero las pirámides tienen 5,000 años ahí de pie. Sí, pero van a dejar de ser. Y aún el día que dejen de ser 5,000, 6,000, 7,000 años después, cuando Dios quite toda esa creación y traiga la nueva creación, se va a demostrar que todo lo que esos hombres hicieron al final fue solamente vanidad, ¿verdad? Va a dejar de ser. Entonces nos dice aquí, la tierra va a ser renovada, el cielo va a ser renovado, pero solamente el primer cielo, el que está en este contexto, no el tercer cielo. ¿Por qué razón? Porque el trono de Dios que está en el tercer cielo, ¿qué es? Es inmutable, no cambia, no puede cambiar. Pero la tierra sí es mutable y cambia porque no tiene todavía la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, en este sentido vamos a ver cómo el primer cielo pasó, la primera tierra pasó, y aún la nueva Jerusalén, no la que está ahí histórica, sino que ahora desciende una nueva Jerusalén, de la cual vamos a estudiar el próximo domingo todos sus detalles, desciende del cielo, dice, viene de Dios, o sea que va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra, pero todo lo que sea creado en esa nueva tierra ahora va a ser dado ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? Va a ser dado por Dios. Entonces vimos esto en primer lugar. En segundo lugar, nosotros vamos a ver que dice, y hay una promesa, de que Dios va a estar con los hombres. Y aquí hay algo
en lo que yo quisiera que nos detuviéramos a meditar. Y ya les voy a explicar por qué. Dice así la palabra de Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Cuál es el tabernáculo de Dios? La nueva Jerusalén que descendió. Y ahora es el tabernáculo de Dios el que desciende. O sea que a la nueva Jerusalén se le llama ¿qué? El tabernáculo de Dios. ¿Y qué es el tabernáculo? Cuando Israel estaba, incluso cuando lo construyó solamente de pieles y de cuerda, lo que estaba dentro, ¿qué era? El arca. ¿Y el arca representaba qué cosa? La presencia de Dios en el pueblo y con el pueblo. Entonces, ahora dice que la nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios con los hombres. Quiere decir que la presencia misma de Dios vuelve a ser restaurada a los hombres para que puedan tener comunión con Él, ¿verdad? Dice así, y Él morará con ellos. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Como su Dios. Los testigos de Jehová afirman por este pasaje y algunos otros más, y dicen que nosotros no vamos a ir al cielo, que al cielo solo van los 144,000. Ustedes han oído esto, no lo estoy inventando yo, esto es casi lo tienen hasta en cartilla, como dicen, pues ya saben lo que van a decir, lo que van a repetir. Ellos dicen que la iglesia no va al cielo, sino que al cielo solo van los 144,000, ¿verdad? Y que toda la creación de Dios o la purificación de la creación ocurre en la tierra y la vida eterna de la gente es una vida paradisíaca en la tierra. ¿Sí o no? Así lo dicen ellos. Esto es lo que enseñan. Ahora, cuando está hablando de esta promesa, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Se refiere a la iglesia. Estas son preguntas difíciles, pero las tenemos que saber contestar, especialmente cuando nos habla un testigo de Jehová. Déjenme plantearlo de otra manera. ¿Cuál es la relación directa que usted tiene con Jerusalén? Ninguna. Usted no es judío. Pero esta es la nueva Jerusalén, es la promesa ¿para quién? Para Israel. Para Israel. Cuando usted lee el profeta Isaías, dice, yo les voy a dar por heredad la tierra. Si usted lo lee en Isaías, yo no le estoy mintiendo, en el profeta Isaías dice que al pueblo de Israel le va a ser dada por heredad la tierra. El pueblo de Israel no va al cielo. Los 144,000 sellados, y lo vimos aquí en la ocasión de cuando estábamos en el capítulo 7, fueron sellados en sus frentes y no se derramó juicio aquí hasta que fueron ¿qué? Tomados al cielo. Entonces, ¿dónde estaban ellos primero? En la tierra. Esto es lo que está inverso en la teología de los testigos de Jehová. Que las promesas de la tierra son para Israel y las promesas del cielo son para la iglesia. La iglesia no tiene heredad en la tierra. Y es donde nosotros tenemos que ser apercibidos de esta realidad. Por eso Pablo dice en primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 15, nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros, los que estemos todavía, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Iremos al Señor en las nubes y así estaremos con el Señor para siempre. Para siempre. Quiere decir que donde esté Cristo va a estar la iglesia, ¿verdad? Pero aquí habla de la relación de ellos, dice, Dios mismo estará con ellos como su Dios. Quiere decir que habrá una presencia. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Omnipresente. Como hoy sucede, Dios está en el cielo, pero también Dios puede estar aquí en la tierra. La promesa del Espíritu Santo es para la iglesia. Y dice así, me voy, dice el Señor Jesús, mas no os dejaré huérfano. Este es Juan capítulo 14 para los que anotan.
Me voy, mas no os dejaré huérfano. Os enviaré un consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros, quiere decir acompañándonos, pero también estará en vosotros. Y esto es ser inhabitado, quiere decir que la presencia de Dios viene a habitar en el creyente. Ahora, significa que cuando yo estoy, la presencia de Dios habita en mí, ¿significa que yo dejo de ser la persona que soy? No. Significa que debo de aprender a convivir con la presencia de Dios de manera que puedo someter mi vida a su guía. Cuando hay algo que no se corresponde con el Espíritu Santo, es un reflejo de ¿qué cosa? Mi humanidad, mi pecado. Dice Pablo en 1 Corintios 15, dice así, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. ¿Por qué se vista? Porque lo que tiene que cambiar es lo de afuera. Adentro está el espíritu. Lo que tiene que cambiar es el cuerpo, porque el cuerpo es de corrupción. ¿Se acuerda la revelación que hace Lucas en el monte en Getsemaní cuando están orando? El Señor les dijo 3 veces que oraran porque la hora había llegado. Dice Lucas, como un buen médico, dice, pero ellos se durmieron a causa de la tristeza. Estaban deprimidos, les daba sueño. La depresión les daba sueño. Pero dice así, cuando vino la tercera vez, les dijo Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad siempre está dispuesto, mas la carne es débil. ¿Se fija usted en eso ahora? Entonces, en este sentido, lo que está hablando la palabra de Dios es que nosotros vamos a ser renovados desde afuera, recibir cuerpos glorificados con los cuales podamos andar y estar con el Señor siempre. Este cuerpo, dice la palabra de Dios por la Escritura, carne y sangre no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? Podemos decirlo de esta manera, ¿el reino de Dios es la tierra? No, el reino de Dios donde está su trono, es en el cielo. Aquí nunca dice que el trono de Dios desciende del cielo para estar con los hombres. Dice que hay un tabernáculo. Y el tabernáculo que hacía en Israel, el tabernáculo era la presencia de Dios en la tierra con el pueblo de Israel, pero Dios también estaba en su trono, porque Dios es omnipresente, está en todo lugar, dice el Salmo 39. ¿A dónde me iré de tu espíritu y en dónde me esconderé de tu presencia? Si subiera a lo más alto del cielo, ahí estás tú. Y se descendiera a las profundidades de la tierra, allí estarías tú conmigo. Eso lo dice el Salmo 139. Salmo 139 habla de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios también. Dice así, he aquí, antes de que yo hable, dice, tú sabes lo que yo pienso antes de que la palabra esté en mi boca. Dios sabe nuestros pensamientos y sabe todas las cosas. Entonces aquí vamos a ver que lo que se está dando es confirmar la promesa al pueblo de Israel. De que en su tiempo, por eso es que usted ve tanto conflicto. Si no hubiera tanto conflicto, si no tuviera Israel en su esencia, hasta en su genética lo podría decir, si Israel no tuviera en su genética, hasta dentro del alma, el conocimiento y la verdad de que Dios les prometió ese pedacito de tierra, ¿qué sentido estaría estar peleando por él? Ya se lo hubiera entregado y se hubiera ido a vivir a otro lado. Pero Israel sabe, porque fue el mismo Dios que desde los patriarcas les habló, esta es la tierra que yo te voy a dar. Mira, de aquí del Jordán, todo lo que tu pie pisare es tuyo. Y mucha gente hoy, pues tratando de ser más que Dios, dice, ¿cómo Dios les va a prometer? Mira, los pobres cananitas que vivían allí. ¿Ah? ¿Y qué hacían los cananitas? Sacrificaban a sus bebés a Moloc. Se han encontrado en sitios arqueológicos, incluso en las afueras de Jerusalén, altares destruidos a Moloc y en las simientes, cuando han excavado los arqueólogos, un montón de huesitos de bebés. Bebés que ninguno de ellos pasa de los 2 años.
Esto hacían ellos para que el Dios demónico no estuviera enojado, había que matar a los bebés en el altar, pues, para apaciguar a un demonio. Y Dios aborreció eso. Por eso la intención de Dios sí lo es, entiéndanme todos los hombres que me escuchan, la intención de Dios sí era borrar a esos pueblos de la tierra, porque lo que hacían delante de Él y delante del mundo era abominable. Es más, cuando usted lee la promesa a Israel, ustedes van a entrar a poseer la tierra, pero no hagan conforme a las costumbres paganas de los pueblos alrededor. No sacrifiquen a sus criaturas a los ídolos que son demonios. No maten a sus criaturas. Defiendan la vida porque yo soy vida, dice Dios. Esa fue la sentencia. ¿Cuál fue la falla de Saúl? Desobedecer a Dios, perdonar al rey, perdonar al pueblo, según él lo mejor perdonó. Sin Moab. ¿Y qué les había dicho? ¿Qué le había dicho Dios? Tienes que ir y no tiene que quedar nada. Había sentencia de Dios para ese pueblo. Él desobedeció. Ahí están todavía los problemas. Porque el hombre trata de entender, dice o cree, engañado por el demonio, de que puede entender mejor las cosas que Dios. La orden de Dios era directa y perfecta. Y si ellos lo hubieran hecho, no existirían todos esos conflictos. Pero vemos el resultado de la desobediencia de Israel. Dios los ha dejado llevar las consecuencias, hasta hoy. Israel solo tenía que obedecer, por dura que fuera la petición de Dios, obedecer. Porque si yo entiendo que Dios es justo en todos sus caminos, no había injusticia en pedir que se acabaran esos pueblos que estaban entregados a los demonios. Sin embargo, no lo hicieron. Entonces ahora Dios los preservó y Dios los hizo crecer también. Y ahí están los resultados. Hermano Rafael, yo mire que levantó la mano, no se quede con la pregunta. Sí. Así es. Estaban en el cielo, sí. Uh-huh. Claro. Uh-huh. No, no lo dice. Pero sí los tomó de la tierra porque el juicio de Dios estaba detenido en cuanto a Israel. ¿Por qué razón? Por esos 144,000. Recuerda que estaban los 4 ángeles de las 4 esquinas de la tierra dispuestos a soltar la ira de Dios. Y un 5.º ángel apareció y les dijo, espérense, no comiencen los juicios de Dios hasta que hayamos sellado en su frente a los 144,000 elegidos de Dios. Y dice claramente, dice 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Esto es 144,000, ¿verdad? Y luego dice que fueron tomados, ¿verdad?, al cielo, pero fuera de eso ya no hay otra, ¿cómo le digo?, otra mención de ellos. No es que cuando fueron sellados se convirtieron en seres especiales. Yo quiero que entiendan esto. Hay una referencia solamente a 24 ancianos. Estos seres sí son personas, son especiales. Y se lo he dicho, esta es mi humilde interpretación limitada humana, pero para mí estos 24 ancianos, porque anciano revela solo una cosa, el anciano revela en la escritura ¿qué cosa? ¿O refleja qué cosa? Sabiduría. Por lo tanto, estos 24 ancianos, lo entiendo yo como las 12 patriarcas o las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero, porque vamos a ver esa referencia claramente en la Nueva Jerusalén la semana que viene, ¿verdad? Pero ya no aparece más la referencia de los 144,000. Ahora, evidentemente, si yo me lo llevé a los 144,000 y ahora esta Nueva Jerusalén desciende ataviada, ¿qué sentido tendría que estuviera bien ataviada, bien bonita, pero sin habitantes? No tendría ningún sentido. Pero desciende también con los habitantes que están en ella. ¿Por qué razón? Porque estos son los que fueron tomados primero por Dios para descender luego con la ciudad y que se cumpliera la promesa a Israel. Yo quiero que entienda una cosa. En la inmutabilidad de Dios, lo que Dios prometió a Abraham y al pueblo de Israel tiene cumplimiento. Pero lo que Dios prometió a la iglesia
tiene cumplimiento también. Y la promesa de la iglesia no anula la promesa a Israel, ni la promesa de Israel anula la promesa a la iglesia. Dios no se contradice. Es solo que a cada uno le prometió cosas diferentes. Por esto, cuando nosotros como iglesia venimos y decimos, el Señor me dijo, todo lo que yo mirar, eso lo voy a conquistar. A esto se le llama dominionismo. Y una de las denominaciones que más lo usa es los pentecostales. El pentecostal a veces le agarra, allá en Nicaragua han agarrado ahora un día en junio, no sé por qué en junio, si la Pascua es en abril, ¿verdad? Pero lo hacen en junio, y se pone una marcha de gente en fila a darle vuelta a toda la capital, dice que Dios se las entregó, la capital de Nicaragua. Y todavía la gente, un montón de incrédulos, un montón de idólatras, un montón de bárbaros haciendo sanganada, pero ellos dicen que cada vez que ellos dan la vuelta, Dios le ha prometido y Dios le va a dar la ciudad. Dios no nos mandó a eso. Nosotros también podríamos caminar alrededor de Nashua. No sé cuántos de ustedes aguantarían. Tal vez yo no aguantaría la caminada alrededor de Nashua, pero Dios no nos mandó a eso. Es mejor testificar, es mejor predicar y que cada uno haga su decisión, porque no todos van a responder positivamente al Evangelio. No todos van a seguir a Cristo. Cuando yo estaba nuevo en el Evangelio y yo iba a evangelizar a las calles allá en Managua, yo pensaba que a todos los que yo les hablare iban innegablemente a caer rendidos delante de Cristo. Y que cuando comencé a ver que no pasaba, hermano, cómo dolía. Yo se los he dicho y no lo digo con hipocresía, yo lloraba. La gente despreciando a Dios abiertamente. Y los años me han llevado a ver en ese entendimiento que hay personas que prefieren cualquier cosa menos a Cristo. Porque están dominados por el espíritu del anticristo, aunque no lo entiendan. Dejan que su razonamiento gobierne. Dejan que su razonamiento gobierne. Yo recuerdo que cuando yo tenía 20 años, en un papelito que ya no existe, ¿verdad? Hice una lista de las cosas que yo quería hacer antes de llegar a los 25 años. Quería casarme, me casé a los 41, ¿verdad? Quería, graduarme de arquitecto es lo único que logré. Me gradué a los 24, antes de los 25, es lo único que logré. Pero después todas las otras cosas que yo puse ahí, yo me morí de la risa hoy sin leer ese papel. Gracias a Dios que se perdió, porque me daría vergüenza que lo vieran mis hijos. Porque no sabemos nada. Y cuando estamos jóvenes nosotros pensamos, no, ya, yo de aquí hasta allá lo tengo todo medido, yo sé cómo va a ser. No es cierto. Necesitamos ser humildes. Mejor es ir, Señor, tú que sabes mi futuro, primero tú me creaste. ¿O fui yo que me creé a mí mismo? Yo fui el que le dije a mi papá y a mi mamá, salgan embarazados para que yo nazca. Pero a veces hay soberbia en nosotros y tenemos que ser más humildes y entender, no tenemos control, no sabemos ni lo que va a pasar en 2 horas, se lo he dicho toda la vida. Con humildad decirle a Dios, tú que me creaste, Señor, ¿con qué propósito me creaste? Porque no eres un Dios de despropósito, al contrario, eres un Dios de propósitos firmes. ¿Cuál fue tu propósito cuando me creaste? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para tu gloria? Y ya no, las otras cosas también, estas dificultades, Señor, en realidad me metí yo mismo. Tú no me metiste ahí. Tú no estabas firmando los papeles cuando yo los firmé. Y me comprometí, decía el proverbio que nos leía el hermano, cuando salgas de fiador por alguien, no des tu ojo al sueño, no duermas. Líbrate, dice, porque no lo recomienda el Señor. Ser fiador es lo mismo que tú mismo asumas una deuda para ti. Dios no es lo que quiere. Dios lo que quiere es que si tienes los medios, que le ayudes al otro, al prójimo, y si no tienes los medios, pues que ores para que Dios provea los medios y ni tú ni él se endeuden. Todo tiene lógica en las cosas de Dios. Nada es ilógico. Lo que pasa es que nosotros lo despreciamos. La Biblia dice eso, pero yo sé una mejor manera. No sabemos. No sabemos y tenemos que ser humildes. Dice aquí la Escritura. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, haciendo referencia directa a la Nueva Jerusalén,
Y Él morará con ellos. Cuando dice con ellos, ¿quiénes son ellos? Les hago otra pregunta, hermano. Déjenme hacerle otra pregunta. Y es esto parte de lo que a mí me ha ayudado a consolidar esa opinión que les he expresado. ¿Quién está hablando? Está hablando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que está en el pasado, espérenme. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, a la nueva Jerusalén descender, ¿verdad? ¿Quién está hablando? Juan el apóstol, ¿verdad? Pero aquí dice Juan, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. ¿Por qué no dice Juan, Él morará con nosotros? Porque Él está delante del trono, es parte de los 24 ancianos. O sea, la promesa de Israel fue en la tierra, fue terrenal. Desde Isaías, cuando habla de una nueva creación, el león pasará con el cordero y no se harán daño. Pues el león no le hará daño al cordero, ¿no? La tierra no dará, perdón, no dará espinas, gracias hermano. Dice aquí, Dios mismo estará con ellos como su Dios, con el pueblo de Israel. Esto no es para la iglesia. Esa diferenciación ustedes la tienen que aprender a hacer. Por eso es que en la palabra de Dios dice, Pablo a Timoteo, dice, procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que divide bien la palabra de verdad, que no tiene nada de qué avergonzarse. Entonces, dividir bien qué es para Israel, qué es para la iglesia y qué es para los gentiles que aún no han creído. ¿Verdad? Entonces aquí dice también, enjugará Dios toda lágrima. Entonces va a haber consolación, ¿no? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Ahora, esta nuevo cielo, nueva tierra, nueva Jerusalén, dice que las personas ya no mueren. Ahora tienen un tipo diferente de vida, una vida que no cesa, que es la misma vida que tenían ¿quién? Adán y Eva. Ellos no estaban ahí pagando seguro para el funeral, ¿verdad que no? No, ellos planeaban vivir para siempre. Pero cuando vino la caída por la serpiente, Dios claramente le dijo, porque polvo eres y al polvo volverás. Ok, te ensoberbeciste, escuchaste a la serpiente y no a mí, siendo que yo venía todas las tardes a platicar contigo. La serpiente le pudo haber hablado, pero Eva y Adán tuvieron la opción de decirle a la serpiente, déjame preguntarle a Dios que Él viene en la tarde, voy a hablar con Él, le voy a preguntar lo que tú dices si es cierto. No, escucharon a la serpiente en lugar de escuchar a Dios y vinieron las consecuencias y dice, porque polvo eres y al polvo volverás. Fue cuando comenzó la muerte. Dice, por eso Pablo en Romanos dice, por un hombre, Adán, entró la muerte a todos los hombres. Por lo tanto, de la misma manera, por otro hombre, el segundo Adán, ¿por qué dice otro hombre? Porque Dios se hizo carne. Por ese entró la vida a todos aquellos que creyeron, no a todos los hombres. La vida no entró a todos los hombres porque hay muchos que todavía hoy rechazan a Cristo. Entonces vemos aquí que dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, va a haber consolación, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, ni dolor. Un día de estos, tratando de nuevo, quería arrodillarme para orar. Hermano, por nada llamo al 911 yo. Por un poquito más llamo al 911. Me arrodillé, hermano, y ando inflamada la rodilla, como que tengo líquido ahí. Puse la rodilla y que terminé, en vez de orar, terminé para llorar. Me dolía así la rodillota, ¿verdad? Dice que ya no habrá dolor, ya no habrá clamor. Dice, porque las primeras cosas ya pasaron. Todo lo que hoy nos causa cansancio, fatiga, dolor, preocupación. No levante la mano, pero ¿cuántos de ustedes conocen el estrés? No, Wilson, no levante la mano, Wilson. Siempre estresado, Wilson. El estrés, el E4, el E5 y el E6 conocen, todos los conocen. Produce estrés. Sí va a haber para la renta, sí va a haber para esto, sí va a haber para... El mundo nos agobia.
Jesús dijo, yo les doy paz, pero no se la doy como la da el mundo. Cuando tú estás con el mundo, ahí aparecen las cosas y todo está bien. Pero tú vas con Dios y la paz que tú tienes es una paz interior. Porque en primer lugar puedes disfrutar de lo que el mundo no conoce, la paz con Dios. La paz con Dios. Dice así, todo esto es consuelo, todas estas son promesas. Dios mismo, dice, enjugará las lágrimas de los... Si hay alguno que llora, pues, Dios lo va a consolar. Pero dice aquí, ya no habrá ni muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esa es una promesa. Quiere decir que esta creación ha sido renovada no solamente en la tierra y en el cielo, sino que también en la vida de los hombres, que ya no mueren y ya no sufren. Porque al estar Dios con ellos, ¿de qué cosas necesitan? Nada. Nada. Dice aquí, y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿quién es el que está sentado en el trono? Dios, es otra manera de decir, Dios dijo, ¿verdad? Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esa es la promesa, van a ser una nueva creación. Y me dijo, escribe, ahora sí, cuando dice escribe es, registra las palabras que te estoy diciendo para que cuando la lean en el futuro, sepan que estas promesas son, dice aquí, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué significa que es verdadera? Que está basado en la verdad. ¿Pero qué significa que son fieles? No, que tienen cumplimiento. Por supuesto, es Dios el que la testifica, pero la fidelidad significa esto va a ocurrir. Pastor, ¿pero cuándo va a ocurrir? Yo no sé, la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe y va a venir como ladrón en la noche. Pero lo estudiamos porque tiene cumplimiento. Sabemos que se va a cumplir porque Dios no miente. Dice en número 19:23, dice, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dirá él, y no lo hará, dice con una pregunta. Dios va a decir algo y no lo va a hacer, por supuesto que no. Lo que Él diga será hecho. Por eso dice, el que estaba sentado en el trono, Dios mismo, le dijo, dice, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo, además de eso, escribe. O sea, ahora está, ponlo ahí, es mi palabra, ponlo, que así lo voy a hacer. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Todo lo que ha sido dicho va a suceder. Ahora, ¿cómo Dios va a acabar con este mundo y esta tierra y hacer una tierra nueva? Yo no sé. ¿Y cómo Dios va a agarrar toda esa atmósfera, la va a doblar como un manto, dice, y la va a desaparecer y va a poner una nueva ahí? Yo no sé. Yo no sé. Pero si Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo, no dice ni siquiera que la hizo con las manos, habló y fue hecho. Ese es el poder de Dios. Eso es lo que yo no alcanzo como ser humano a explicarles a ustedes. Yo quisiera decirles por un método de la materia se va a disolver y uno comienza con cosas ahí, ¿verdad? Medio científicas que más bien lo hacen ver a un idiota, ¿verdad? Pero no se puede explicar y no puedo comenzar a asumir lo que la Biblia no dice. Lo que sí dice es que esta tierra que nosotros estamos viendo va a dejar de ser. Mi amado hermano, la próxima vez que usted como yo se quede así viendo, wow, Señor, qué precioso atardecer, qué linda puesta de sol, Señor. Solamente pensar que este cielo y esta tierra van a dejar de ser algún día. Grande es tu poder y grandes son tus misterios. Dios, la sabiduría de Dios no la vamos a alcanzar a comprender nunca. Es grande, es inalcanzable. Y gracias sean dadas al mismo Dios porque nos compartió parte de esa sabiduría en este libro, dándonos testimonio de Él, de su Hijo y de su Espíritu. Y no solo eso, sino que nos ha permitido vivir hoy con la oportunidad de poder ver con reflexión el pasado, pero con esperanza el futuro. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Porque como les digo, a veces los problemas nos abruman y las situaciones nos causan tristeza. Pero en medio de esas situaciones deberíamos de comenzar a ver
hacia el pasado, las cosas grandes que Dios ha hecho, los hechos grandes de Dios. Y hacia el futuro, las grandes promesas que Él ha puesto delante de nosotros, que ni siquiera dependen de nosotros. Cuando Él le dice a Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Quién dio las palabras? Dios. Dios le está hablando a Juan. Y le dice no solo lo que va a pasar, le dice, escríbelo. ¿Sabe por qué? Porque estas palabras son fieles y verdaderas. No dependen de mí, de ti o de la iglesia. No depende de nosotros. Es lo que Dios ha determinado en su consejo y su sabiduría. ¿Verdad? Y no podemos negarlo. Punto número 3 para terminar. Dice así, el alfa y la omega. Para los que no lo saben, el alfabeto griego, 24 letras tiene, el hebreo tiene 22 y el español, no sé si todavía tiene 26, ¿verdad? Con el problema de la ñ y de las otras letras. Pero bueno, en el alfabeto griego, ¿verdad? Están estas letras, pero el alfa es como el A, es la primera letra, y la omega es la última letra del alfabeto griego. La referencia desde el principio, desde hace 2000 años, es esta. Yo soy el principio y yo soy el fin, dice Dios. Yo soy el alfa. Antes de la letra A, ¿qué es lo que hay? No hay nada. Y después de la Z, ¿qué hay? No hay nada, a menos que alguien comience a inventar locura, ¿verdad? Que no está lejos a veces, cuando vemos el comportamiento de los humanos, a veces irracional. Pero lógicamente, como hemos aprendido, como fueron enseñados nuestros padres y nuestros abuelos, el alfabeto es de la A a la Z. El alfabeto griego era del alfa a la omega. La intención de Dios, es decir, no es yo soy todas las letras, no es eso lo que está diciendo Dios, es yo soy el principio y soy el fin. O sea, todo lo que existe va a existir dentro de mí, o por mí, y por supuesto para mí, dice Dios. Entonces aquí vemos que dice, y me dijo, hecho está. Hecho está. ¿Qué significa hecho está? ¿Ah? ¿Qué les recuerda hecho está? ¿A qué se parece? Consumado es, gracias Cristóbal, consumado es. Y uno diría, pero ¿cómo es que la salvación está consumada? Hoy las palabras de Jesús, está crucificado en la cruz, probablemente por el dolor, dice consumado es. ¿Sabe que hay teólogos hoy que dicen que cuando Jesús dijo consumado es, lo que está diciendo es que se iba a morir? Eso no está diciendo Jesús. Cuando dijo consumado es el sacrificio que tenía que ser entregado para el perdón de los pecados. En otras palabras, la salvación de Dios está siendo consumada. Consumado es en la cruz. Fuera de eso no hay salvación. Ahora, cuando dice aquí, hecho está, quiere decir, óigame, esto, como les dije, podría pasar 1000 años, 2000 años, podría pasar mañana, comenzar todo el desenlace que hemos estudiado en Apocalipsis. Podría comenzar en cualquier momento, el día y la hora nadie la sabe. Hay un montón de hombres destruyendo su vida y su ministerio diciendo, el fin del mundo es el 19 de septiembre, y llegamos al 20 de septiembre y el mundo se burla de ellos. ¿Cuándo me mandó a Dios a mí decirles a ustedes cuándo es el fin del mundo? Nunca. Él no le dio eso a nadie. Dice, no lo saben ni los ángeles, dice. En algunas versiones bárbaras, como la Nueva Versión Internacional o la versión estándar en el español, dicen, ni aún el Hijo, lo cual no existe en el Textus Receptus. La reverencia a que Jesús no sabe, no es cierto. Y se lo he explicado en una prédica, recuerdo, hace un par de años atrás, incluso creo que el año pasado hablamos de eso de nuevo, donde les digo yo, imagínese usted, ¿qué sentido tendría que en el texto original, no lo dice, pero que el sentido en el texto original dijera, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles, ni aun el Hijo, pero es el Hijo el que te está diciendo todo lo que va a pasar? ¿Podría Jesucristo saber todo lo que va a acontecer, pero no saber la fecha? No se puede. Por supuesto que Él sabe. Pero en las traducciones hay tanta cosa, por eso se lo he dicho, tengan mucho cuidado con la traducción que ustedes leen. En ese sentido, he batallado diciéndole, esta es una buena traducción respecto del Textus Receptus. La Reina Valera del 909 también es una buena traducción.
Pero hoy están saliendo con toda clase de traducción y cada una le pone las cosas, las parafrasea, les cambia, porque es que esa palabra es muy arcaica, muy antigua, era la gente que necesita oír algo más moderno y en lo moderno le borraron todo el significado de lo que decía la palabra. Cada uno con su conciencia, porque la misma Biblia dice que no hay que cambiarle ni una coma, no hay que quitarle ni que ponerle. Y hay hombres que se atreven, pues. Allá el temor de cada uno. Pero les digo, en realidad, dice así, el día y la hora nadie lo sabe. Eso lo dijo Jesús. Él no dijo, yo no sé. Si te está diciendo todos los detalles, probablemente Él sabe el día y la hora. Y especialmente, ¿sabe por qué? Porque en el fin del mundo es Él el que va a venir. Pero la gente dice hoy no, dice, ni aún el Hijo, dice. Porque hay traducciones que así, lamentablemente por el demonio fueron impresas y la gente ahora cree eso. Pero Jesucristo, por supuesto, si Él es el personaje principal del fin del mundo, y Él es el que va a venir, y Él es el que nos da todos los detalles, pero Él no sabe el día ni la hora. ¿Verdad? Dios santo, tenga misericordia, ¿verdad?, de estos hombres perversos que han contaminado y corrompido la Escritura. Pero en ese sentido nosotros vemos de que Él nos está hablando, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Soy el Dios que tiene todo conocimiento, el Dios que existe fuera del tiempo. Esta es la otra cosa. La gente piensa que Dios existe dentro de esta creación que Él hizo. Y nadie entiende que para haber hecho la creación, Dios necesitaba estar ¿dónde? Fuera de la creación. Me encantó en un debate que sucedió en la Universidad de Oxford en Inglaterra, John Maxwell, uno de los científicos cristianos más reconocidos de la actualidad, alguien le hizo una pregunta y entonces él comenzó a decir, bueno, cuando tú hablas de Dios, tú estás poniendo que dónde estaba Dios o cuándo Dios comenzó a existir, cuando la creación, ¿verdad? Entonces tú estás poniendo a Dios dentro de la creación. Si Dios está dentro de la creación, Dios comenzó a existir con la creación. Pero si Dios creó todas las cosas, tiene que estar fuera de la creación. Porque cuando dice, y dijo Dios, perdón, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, ¿qué significa? ¿Qué es? Tiempo. Tiempo. Y cuando dice, creó Dios los cielos y la tierra, ¿qué es eso? Espacio. ¿Verdad? Nosotros vemos que entonces Dios, para haber dicho es y que esas cosas existieran, Dios existía antes de que ellas existieran. Por lo tanto, Dios existe fuera del tiempo y fuera del espacio, no está limitado como nosotros. Por esto el conocimiento de Dios claramente abarca pasado, presente y futuro. Lo abarca todo, lo sabe todo, lo conoce todo. Dice aquí, y me dijo, hecho está, consumado es. Y Juan, como yo, como ser humano, dice, pero Señor, pero no ha ocurrido, no importa, está hecho. Esto va a suceder porque yo determiné que iba a suceder. Hecho está. Yo soy el alfa y la omega. Está hablando del Dios que está fuera de la creación. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El principio y el fin. Al que tuviere sed. Viene otra promesa. Entonces, perdón, la alergia me está afectando, perdón. Aquí vamos a ver que quizás él percibió en Juan algún tipo de duda o de incertidumbre. De manera que si Dios pone ahí para que él sepa y recuerde, le dijo, hecho está. Todo lo que le dijo que escribiera, hecho está. ¿Cuál es la seguridad de que hecho está? Yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin. Yo soy el Dios que creó todas las cosas, pero está fuera de la creación. No está dentro de la creación. Tú y yo estamos dentro de la creación. Quiere decir que hay tres cosas básicas que nos afectan. El tiempo, el espacio, ¿y cuál es el otro? La muerte, pues, la vida, la extensión de nuestra existencia, ¿verdad? Afectado por tiempo, espacio y la materia, perdón, nosotros somos materia. Hay tres cosas que no afectan a Dios. Por eso sabemos que Dios es inmaterial. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad le adoran. Dios es espíritu, quiere decir que no es materia, ¿verdad?
Había una expresión, perdóneme que sea un poco folclórico en esto, pero cuando los narradores deportivos hablaban en Nicaragua de algún juego de béisbol, decían, hay 20,000 almas en el estadio. O sea, queriendo decir que estaba lleno. Pero ¿quién te ha dicho que puedes meter 20,000 almas en un estadio? Puedes meter millones de almas en un estadio porque el alma no tiene materia. ¿Verdad? Es un error, pues. El mundo yerra porque desconoce Dios y su palabra. Y las cosas espirituales tienen que ser discernidas espiritualmente, así como las materiales tienen que ser discernidas en un plano material. Entonces dice aquí, me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Hasta ahí está diciendo, yo soy el Dios fuera de la creación, el Dios que lo hizo todo. Y todo lo que tú ves, desde el principio hasta el fin, existe y subsiste por mí. ¿Verdad? Pero ahora le dice, al que tuviere sed, cambia de explicarse a sí mismo como Dios creador a enfocarse en la promesa. Esto es lo maravilloso de Dios. Dios si realmente acepta nuestra alabanza, y nuestra alabanza nosotros le decimos a Dios lo grande que Él es, lo bueno que Él es, lo misericordioso que Él es. Eso le decimos con nuestra alabanza. Lo impresionante que son sus caminos, porque a veces nosotros no lo entendemos, pero de repente miramos que entramos y salimos de la tormenta con Él. Él nos acompañó. Él estuvo con nosotros todo el tiempo fielmente. Pero pasa de explicarse a sí mismo, ahora pasa a hablarle de la promesa. No se enfoquen solamente en que soy Dios, eso debería ser suficiente para que ustedes creyeran. Pero además los voy a confortar con esta promesa. Al que tuviere sed, al que tuviere sed. O sea, ¿es esta promesa para todos? No, porque no todos tienen sed de Dios. No todos tienen sed de Dios. Miren, a veces la gente piensa que es un afán narcisista, pues el mío y el de otros pastores, querer llenar la iglesia de gente. En realidad todo lo que queremos es que escuchen y hagan su decisión. Si van a aceptar a Dios, bien, y si lo van a rechazar, bien. Para ambas cosas hay consecuencias. La razón es poder hablarles a todos, traerles el mensaje. Yo lo veo siempre con un sentido de urgencia porque sé que mis días se están acortando. A nadie le gusta hablar de esto. Todos queremos que cuando nos ven, pastor, se ve más joven, pastor. Pastor, se ve más guapo, pastor. ¿Verdad? No, esa es vanidad. Los días te están pasando y están pasando por una razón. Yo tengo espejo y también tengo fotos de cuando estaba más joven. Y no me parezco. No, es que es cierto, hermano. Tiene un sentido humorístico, pero también un sentido de reflexión. El tiempo está pasando. Yo lo veo como que mi tiempo para presentar al Señor se me está acabando. No porque yo quiera, ¿verdad? Pero porque así es el sentido de la vida. Las cosas pasan. Pero aquí dice, al que tuviere sed. Nosotros quisiéramos ver correr a mucha gente, buscar de Dios sinceramente. Buscar de Dios con sincero corazón, escuchar la Escritura, reflexionar lo que la Escritura testifica y decidir si lo acepta o no, pero que escucharan. Dice aquí, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente. Gratuitamente. Ese fue el primer versículo con que yo me metí problemas en Nicaragua. Sí. Porque la gente, con los predicadores ya decían, traigan sus diezmos para agradar a Dios. Yo iba aquí y les decía, miren lo que dice aquí, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente. ¿Cómo? Gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La salvación no la podemos pagar, no se puede comprar. Es un regalo y como todo regalo, somos nosotros los que tenemos la atribución de aceptarlo o de rechazarlo. Somos nosotros los que hacemos esa decisión. Pero fíjese bien que dice ahí, es gratuito, la salvación es gratuita. Al que tenga sed, Dios se lo va a dar gratuitamente. Hermano, me dejas hacer una promesa. Yo sé que porque lo escuchas de la voz de este hombre, piensas que al ser hombre soy falible y que puedo fallarte en esta promesa, pero quiero dártela con toda seguridad.
Si tú vienes a Dios, no a mí, a Dios en oración, y tú le dices a Dios, yo tengo sed de quien tú eres, y te pido que me sacies. Te pido que me ayudes a conocerte más, que me ayudes a conocerte mejor, que me ayudes a conocer tu voluntad para que yo la pueda obedecer. Si usted le pide eso, Dios no va a dejar su petición sin contestar. Esa es una promesa. Cuando nosotros tenemos sed, hay un peligro. En la sed comenzamos a buscar de todas las cosas pensando que cualquiera de estas puede ser la verdad. Estamos casi adivinando. No, yo voy a este, yo digo lo que escucho, voy al otro, lo que escucho. El domingo está el pastor, pero el martes me voy a meter a esa campaña pentecostal a ver qué salgo de allí y no me gustó, y entonces el miércoles me invitaron al Salón de los Testigos de Jehová y voy para el Testigo de Jehová también, y el jueves voy para los metodistas y el viernes me voy y el sábado con los adventistas también, porque estoy buscando y buscando y buscando, y dice que nunca encuentro. ¿Por qué razón? Porque estoy buscando a Cristo donde no está. El error de las mujeres, que no fue un error intencional, humanamente ellas recordaban, el cuerpo del Señor está en el cementerio. Y la mañana de la resurrección fueron a buscar. La pregunta del ángel fue evidente: ¿por qué ustedes buscan al que vive entre los muertos? ¿Por qué buscar a Cristo donde no está? Y ese es el reto para todos nosotros, porque el que quiere, mire, lo dice Mateo 7:7 en la regla de oro para la oración: el que busca, encuentra. El que pide, recibe. El que llama, se le abrirá, y el que busca, va a encontrar. Sinceramente, a veces no es de ir a tantas para solo sentar. Señor, yo quiero tener un conocimiento tuyo como no me lo puede dar nada más. Mire aquí como dice: al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, la salvación gratuita. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Cuando habla del que venciere, ¿a qué nos referimos? ¿Vencer qué cosa? Porque aquí está el cuidado. Muchos piensan, como es vencer, entonces hay una batalla, hay una competencia, ¿verdad? Hacemos maratones de ayuno, maratones de oración, porque hay que vencer, ¿verdad? ¿Qué es vencer? Bueno, déjeme decírselo de manera más fácil. ¿Qué dice Romanos 8:32? Porque sabemos que todas las cosas, el que ama a Dios, todas las cosas le sirven a bien. Cuando habla de Jesús, dice que en Cristo Jesús somos ¿qué cosa? Más que vencedores. Más que vencedores. Por eso aquí dice aquí, al que venciere. Pero ¿cómo vas a vencer? En Cristo. Por ti mismo no se puede. Puedes intentarlo si quieres. Perdón, no te va a funcionar. Perdóname que ando con una alergia bien fuerte. Lo puedes intentar por ti mismo, disciplina y toda clase de cosas, pues. Simplemente en la palabra dice, ¿verdad? Gracias, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Dice aquí, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, de nuevo la promesa, y él será ahora mi hijo, mi hijo. Esta relación con Dios de hijo a padre no nos fue dada nunca por ninguno de los profetas. Ninguno de ellos llamó a Dios Padre. Pero cuando Cristo vino, dice, cuando ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Es la primera vez que se introduce. Miren, todos ustedes pueden orarle a Dios: Padre nuestro que estás en los cielos. Y basado en qué lo hacía eso, en su autoridad, que él, como el hijo unigénito, iba a traer también otros hijos a la gloria. Esa es la promesa. Entonces dice aquí, y esta viene como una advertencia, dice aquí el 8, pero los cobardes e incrédulos. Miren lo que Dios no aprecia. Dice, no aprecia la cobardía y la incredulidad, y las pone en un mismo, como una misma cosa. La cobardía y la incredulidad las pone
en el mismo sentido. Déjenme darle el más clásico ejemplo de ese tipo de miedo, de cobardía. ¿Se acuerda cuando le dijeron a Pedro, tú eres de los discípulos que andaba con el Señor? No, yo no soy, y hasta maldijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía miedo de que lo mataran. La cobardía y la incredulidad Dios las pone en el mismo plano, porque a veces por ese temor desmedido, que es desconocer a Dios y darle importancia al mundo. Cuando Jesús los manda a predicar, ¿qué les dice? No teman a los que matan el cuerpo, sino más bien teman a aquel que puede perder la alma en el infierno. ¿Quién es este? Dios. Dios es el que lanza la alma al infierno, no es Satanás. Satanás no tiene autoridad para lanzar a nadie, es Dios. Cuando están en condenación, ¿verdad? Después del juicio, al lago de fuego. Entonces dice Dios, no tengan temor a los hombres que pueden venir y matarte para callarte, porque los hombres pueden ser sumamente violentos. Vuelvo y les repito, ahorita ningún medio de comunicación lo está cubriendo. Siria han matado a más de 1000 cristianos, ha muerto mucha más gente, pero al menos 1000 confirmados, miembros de iglesia, que por no profesar la religión musulmana, sacados a la calle y decapitados, muertos en Siria. Los medios de comunicación no dicen nada al respecto. Desde la caída del dictador Asaf, un hombre sumamente corrupto, malvado, diabólico, el país quedó hecho leña, destruido. Y no solo eso, sino que en la corrupción de robarse todas las cosas, ahora es terreno de nadie. Y al ser terreno de nadie, por supuesto, los que van por aquella predicación de la muerte, adorando a su demonio, van y matan a los cristianos, a los cuales Jesús le dijo, no pueden ir con la espada, al que espada mate, a espada morirá. Esa es la triste revelación que nosotros vemos hoy, pero es para esperanza en el futuro. Hoy nosotros como humanos, en nuestro entendimiento, decimos, pero ¿por qué Dios permite esas cosas? Yo te voy a decir por qué Dios las permite. Las permite para que salga a la luz lo que hay en el corazón de los hombres. Si tu Dios falso te dice que tenés que matar al que no cree como tú, ese es un demonio. Eso es. Señor Jesús vino y dijo, cuando tu enemigo tenga hambre, ¿qué vas a hacer? Darle de comer. Y cuando tu enemigo tenga sed, ¿qué vas a hacer? Darle de beber. Dice Romano, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Cuando Jesucristo estaba en la cruz siendo crucificado por los soldados romanos, que eran unos bárbaros para matar, lo disfrutaban, eran psicópatas. Igual fue el clamor de Jesús en la cruz. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, no saben lo que están haciendo. Y estos hombres habrán tenido durante su vida en la tierra la oportunidad de arrepentirse, de escuchar la predicación, convertirse a Cristo o de rechazarlo, y para todas esas cosas hay consecuencias y es juicio también. Lo hay. Pero yo quiero que entienda, esta es una revelación, dice aquí, el que venciere, ¿cómo vencen entonces? En Cristo. No lo vaya a malinterpretar, porque uno podría pensar, hombre, si los están decapitando, que agarren sus pistolas y que se defiendan y que vayan a matar ellos también. ¿Qué sería? Hacerle una fiesta al demonio, hacerle una fiesta al diablo, ¿verdad? Hay situaciones en las que Dios permite esto y a veces lo ha permitido. Todos los discípulos, excepto Juan, sufrieron muerte violenta. ¿Usted ha pensado en eso? Excepto Juan, el que está escribiendo el Apocalipsis, que murió de vejez en una cárcel en Patmos, una isla cárcel en Patmos, en el mar Adriático. Todos los demás fueron decapitados, crucificados de cabeza como Pedro, desollados vivos como Jacobo, partidos por la mitad como Santiago. Todos estos hombres sufrieron muerte violenta. Todos ellos.
Entonces, es un reflejo de lo que el mundo dice aquí. Pero los cobardes e incrédulos pone a la incredulidad como una forma de cobardía, de temor. Temor a lo que piensa el mundo, temor a lo que piensa la gente. Condicionamos nuestra respuesta. Y a veces, sinceramente, admitir a Cristo para el mundo es locura. Y lo dice la palabra de Dios. Pues Cristo es locura para los que se pierden. Lo dice la Escritura. Dice aquí, pero los cobardes incrédulos, coma. Ahora dice, los abominables y homicidas, coma. Entonces ahora pone otro grupo. ¿Quiénes son los homicidas? Son también como abominables. Abominables. Entonces en este sentido vamos a ver que los pone en un mismo grupo, los abominables y homicidas. Es decir, cometieron homicidio. Aquí entiéndalo. En la amplia descripción de la Escritura que el Señor Jesús hace, en los evangelios, Él nos dijo, Él nos enseñó, si alguno se enoja locamente contra su hermano es reo de homicidio. Así que los homicidios de los que está hablando no solamente son los homicidios reales, matar a la persona, sino los que viven con ira, con odio hacia los demás. Dice, los homicidas, los fornicarios y hechiceros. Fíjense que ahora pone a la fornicación, que es el acto sexual fuera del matrimonio, con la hechicería. Los pone en el mismo nivel. Y la hechicería vemos que son cosas como ocultas, ¿verdad? Cosas de los espíritus del mal. Ahora dice aquí, los idólatras y todos los mentirosos. Ahora los pone juntos. Dice que los idólatras son mentirosos. No, y me río, mire, me río porque el mundo trata de defender la razón para la idolatría. Ahora nosotros vemos, pues, y decimos, esta religión es idólatra porque tiene un montón de ídolos, ¿verdad? Hay yo no sé el nombre oficial de la religión hindú, pero tiene 330,000 dioses. 330,000 dioses. Hay lugares en India donde usted ve a la gente llenar una tacita con leche para que vengan ratones a beber leche, porque son dioses para ellos esos ratones. Hay lugares donde ve a la gente desnutrida, porque no pueden tocar a las vacas, porque las vacas son dioses. Y ellos no se nutren de las cosas que Dios les proveyó. O sea, mírelo cómo lo pone, dice, pero lo pone como una, ¿qué cosa? Dice Dios. Este es Dios hablando, ¿no? Los idólatras y todos los mentirosos. Hay mentira en la idolatría. ¿Cuál es la mentira de la idolatría? Quitar la atención del Dios verdadero para ponerlo en uno falso. Esa es la mentira. Ahora, nosotros todos somos culpables porque la idolatría no solo es el muñequito, a veces hay idolatría en nuestro corazón. A veces adoramos, esta es la palabra, adoramos a una persona a niveles que no debe de ser. Esa también es idolatría. Y por último, la más desastrosa de todo, es la egolatría, es exaltarme a mí mismo donde no pertenezco. De manera que oí hombres hoy que dicen que son Dios y después llevan las consecuencias. Fíjense, yo tuviera un poquito de curiosidad y solamente voy a comentar esto porque a mí me llamó poderosamente la atención. En el año 2011, el apóstol de la luz del mundo, en este entonces era el papá Samuel Joaquín, salió diciendo en una de las grandes encuentros que tienen en su templo, diciendo, Dios me dijo que yo soy el ángel de Apocalipsis 11. Y la gente lo creyó en el momento. Solo que 3 años después, él murió. La Biblia dice, el Señor Jesús hablando, en el cielo ni se casarán, ni se darán en casamiento, y dice Lucas, sino que vendrán a ser como los ángeles que ya no mueren. Él dijo que Dios le había dicho que él era el ángel del Apocalipsis 11 y 3 años después muere. Él dijo una cosa y Dios lo desmintió. Porque él no era un ángel. Si hubiera sido un ángel, él no hubiera muerto.
Pero ¿sabe por qué se daba eso? ¿Usted quiere que le diga dónde comienza eso? Cuando todos esos seguidores comienzan a adularte y tú te vas apartando y apartando y apartando de Dios, entonces comienza no una idolatría, comienza una egolatría. Y comienzo a creer de mí lo que no soy. Esta semana les compartí un versículo que está en Isaías 2:7, dice así: la altivez de los hombres será humillada y solamente Dios será glorificado. Solamente Dios será exaltado. Esa es idolatría también, y es mentira. Los faraones creían que ellos eran Dios en la tierra, y lo decían, ¿sí o no? Hijos del sol, decían. Los emperadores decían que eran Dios encarnado en la tierra, y que la gente tenía que adorarlo. ¿Dónde están ellos ahora? Dice que la idolatría y todos los mentirosos, dice. O sea, todo este grupo, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esto que es, dice, la muerte segunda, una muerte eterna. Quiere decir que todas estas personas en esta situación no tienen esperanza. No quiere decir eso. Quiere decir que ellos, aun teniendo a Cristo crucificado, a Cristo resucitado y al Evangelio siendo predicado, ellos deciden no creer. De nuevo, aquí podemos ver el mismo ejemplo. Dice, delante del gran trono blanco son abiertos los libros de la obra. Y es abierto el libro de la vida. ¿Y por qué es abierto el libro de la vida? Porque siempre estuvo abierto para todo. Pero no quisieron recibir a Cristo como su Salvador. Cuando los libros sean abiertos para estos hombres, estas son las obras que van a aparecer para ellos. Y al no tener su nombre inscrito en el libro de la vida, su parte es en el lago de fuego y azufre, esto es la muerte segunda. Mi amado hermano, vuelvo y ratifico lo que dije el domingo pasado. Sin Jesucristo nadie puede ser salvo. Y es necesario que seamos humildes y reconozcamos que aún en nuestra vida de pecado y probablemente en nuestra debilidad, aún hoy tengamos culpa en estas cosas. Pero es Cristo el que nos reviste. Y es a Cristo el que tenemos que buscar y es Cristo el que tenemos que conocer más para que estas cosas no puedan tener ningún valor sobre nosotros en el día del juicio. Es decir, ser justificados con la justicia de Dios, ser justificados con la justicia de Cristo. No ser justo porque no podemos ser justos. La Escritura dice, porque no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10 dice eso. Romanos 3:23 dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 10:9 y 10 dice así, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mi amado hermano, este es el camino y es la verdad. El pecado nos dominó, nos hizo esclavos, nos dio muerte. Pero Cristo apareció en escena y nosotros, el pueblo que estaba en tiniebla, vio gran luz. Y en esa luz hemos encontrado salvación y vida eterna.
La dádiva de Dios es vida eterna a todo aquel que cree. Y la invitación para ustedes que están aquí presentes y los que están en la internet, aún en diferido, es la misma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Mi amado hermano, nuevamente hemos abierto la palabra de Dios y simplemente dejamos en cada uno que haya la decisión de creer o no lo que la palabra de Dios dice. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Si lo que dice Dios que va a ocurrir con el mundo es cierto, ¿qué crees que pasa con lo que dice Dios que va a suceder con todos aquellos que creen en su Hijo Jesucristo? También es verdadero. También va a suceder. Mis amados hermanos, todos pecamos. Ya nuestra historia no puede ser una historia de perfección, porque el único perfecto es Dios, el único santo es Dios y el único justo es Dios. Pero para nosotros que ya no podemos ser perfectos sin Él, el camino es redención. ¿Y qué significa redención? Es decirte a ti, amado hermano, que ya no podemos volver atrás a corregir lo que hicimos mal. Lo hecho, hecho está. Pero tenemos delante de nosotros esta maravillosa oportunidad de tomar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y de la mano de Él, con la sabiduría de Él, vivir para Él y cambiar nuestro futuro para siempre. Evangelio significa buenas nuevas, pero siempre para darnos las buenas nuevas tenemos que pasar por las malas nuevas y saber que lo que está malo solamente tiene remedio mediante el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Así que la paz de Dios sea con todos los que tienen a Jesús como su Señor y Salvador, y aquellos que todavía no han hecho esa decisión, mi amado hermano, ¿qué te lo impide? Nada te lo puede impedir, excepto tu propia voluntad. Eres tú quien decide. No lo hagas por agradarme a mí o a alguien más. Nosotros somos hombres y no tenemos ni voz ni voto en el cielo. Pero hazlo para agradar al que te creó. Porque el que te creó, no te creó en despropósito. Te creó para cosas grandes, pero las tienes que lograr de la mano de Él. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por tus bondades y tus misericordias, Señor. Gracias por ayudarnos todos los días a comprender la gracia en la que estamos, Señor, descansando. Gracias, Señor Jesucristo, por entregarte por nuestros pecados para salvación, Señor, de nuestras vidas y darnos ahora la promesa de la resurrección, Señor, y poder estar la eternidad contigo. Gracias porque tus promesas son fieles para Israel, pero también tus promesas son fieles para tu iglesia. Señor, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. De donde quiera que Él les lleve, también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Amados hermanos, vamos